Buenas tardes, profesor. Mis compañeros y yo le hablaremos en esta oportunidad sobre la reforma agraria, si fue beneficiosa o no. Como introducción, tenemos que la reforma agraria fue un paso necesario hacia la justicia social. La reforma agraria de 1969 marcó un antes y un después en la historia del Perú. Fue una respuesta estructural a siglos de dominación latifundista y exclusión del campesino indígena y mestizo. Aunque su implementación estuvo plagada de dificultades logísticas, técnicas y políticas, fue una gran importancia histórica que es incuestionable, ¿no? A través de la redistribución de la tierra, el Estado peruano buscó corregir una injusticia histórica y democratizar el acceso a los recursos naturales del Perú. Este trabajo argumenta que a pesar de las limitaciones, la reforma agraria fue beneficiosa en los planos político, social y económico, al empoderar a los campesinos, reducir la concentración de la tierra y dignificar a las comunidades rurales. Continuando, le doy pase a mi compañera. Bueno, mi nombre es William. En este caso yo les voy a hablar sobre la perspectiva política, ¿no? Básicamente les voy a hablar sobre el tema del empoderamiento o la ruptura del orden holárquico que había en ese entonces. Este, hablando políticamente, la reforma significó el colapso o la caída del poder del latifundismo, ¿no? El latifundista, que en ese entonces, o sea, dominaba la vida rural por siglos. El latifundismo no solo, o sea, tenía una estructura económica muy grande, sino también tenía una dominación política grande que incluía a los campesinos de la ciudadanía efectiva. A ver, con la reforma agraria, muchas familias, o sea, rurales accedieron por primera vez a derechos políticos, además a organizaciones sindicales, ¿no? En otras palabras, podemos decir que tuvieron una participación en la vida pública, ¿no? Aunque esta reforma, o sea, fue impulsada por un gobierno autoritario, no solo generó, o sea, muchas familias accedieran a derechos políticos, sino también a movilizaciones campesinas grandes, lo cual contribuyó básicamente a la creación de sindicatos agrarios, ¿no? Este proceso también contribuyó a una politización de sectores históricamente silenciados, lo cual pavimentó el camino para futuras reformas sociales y, en otras palabras, podemos decir, el reconocimiento constitucional de las comunidades indígenas, ¿no? Nada más sería por mi parte. Gracias. Doctor, buenas tardes. Soy Daisy Valeri y yo voy a hablar sobre la perspectiva económica. Estos acontecimientos económicos durante la reforma agraria en el Perú, tenemos como la expropiación masiva de las tierras. Bueno, sabemos que el Estado otorgó más de 9 millones de tierras a los campesinos, estas perteneciendo a haciendas y agroindustrias. Y tenemos la caída de la productividad agrícola. ¿A qué se debe esta caída? Debido a la falta de capacitación, tecnificación y buen financiamiento en estas tierras de los campesinos, ya que ellos no recibían la instrucción adecuada para poder funcionar de esa manera. Y la estatización de sectores económicos. Si bien sabemos la falta de buenos instrumentos, lo que referimos a diferentes máquinas, han quedado malogradas con el tiempo y al no invertir en ellas creado una deficiencia en la producción agrícola. Respecto a la descapitalización del campo, referimos que si bien sabemos que en el periodo de Velasco hubo una descapitalización en las empresas privadas, lo que esto a consecuencia hubo una reducción de incentivos privados para el Estado. Y respecto a la distorsión del empleo rural, debido a todos estos problemas y a la falta de empleo laboral, las personas, los campesinos, tuvieron que emigrar a las ciudades urbanas y de esta manera se formó un crecimiento urbano informal a consecuencia de toda esta reforma, de estos problemas económicos que afectaron mucho la migración y diversos problemas en la sociedad agrícola.
De la perspectiva social se destaca la inclusión, el reconocimiento y la justicia histórica. El aspecto más trascendental fue el reconocimiento de la dignidad campesina, ya que antes de 1969 el campesino indígena era tratado como mano de obra sin derecho. La reforma agraria rompió esa lógica. Según López Jiménez, el proceso fue una reivindicación cultural y social de una población históricamente marginada. Por primera vez, el Estado reconoció el rol productivo y social y les otorgó voz y representación. El acceder a estas tierras también significó acceder a servicios básicos, a la educación rural y al fortalecimiento de las redes comunitarias. Aunque no se resolvieron todos los problemas de pobreza, la reforma fue un punto de partida clave para políticas de inclusión rural en las siguientes décadas. Como explica Aníbal Quijano, la reforma agraria no solamente fue la redistribución de tierras, sino también significó la ruptura de la dominación oligárquica en las áreas rurales. Buenas tardes, mi nombre es María Claudia Malásquez. En conclusión, la reforma agraria peruana fue una transformación histórica que benefició a grandes sectores del país, especialmente a las poblaciones rurales e indígenas. Aunque su ejecución fue imperfecta, sus resultados en términos de justicia, empoderamiento político y distribución económica fueron significativos. Más allá de los errores, representa un hito de inclusión que permitió cuestionar las estructuras de poder tradicionales y sentó bases para un país mucho más equitativo. Demostró también que cualquier intento serio por transformar las estructuras agrarias tienen que ir acompañados de políticas, supervisión técnica, inversión sostenida y participación de las comunidades. Aunque no logró resolver todos los desafíos del agro, sí sentó un precedente de que el cambio estructural es posible cuando se reconoce el valor del campesinado como un actor clave en la construcción de una sociedad mucho más equilibrada. Gracias.